interesado en dirigir a las naciones, a los pueblos, a las familias, a los individuos, Señor. Pero cuando estos se endurecen en su corazón, se extravían de tu camino, toman estilos de vida, Señor, que te ofenden, tú usas otras formas y otras maneras para volver a llamar la atención de sus corazones, para que sus rostros se vuelvan a ti de nuevo, Señor. Aunque estos caminos no sean agradables, sino son dolorosos. Señor, hoy día vemos cómo se ha conmovido la nación de Venezuela, causando un dolor gigantesco, una gran tragedia nacional. Pero aquí la pregunta no es por qué tú lo permitiste, sino qué estás haciendo tú a través de todo. Señor, que este mensaje pueda llevar no solo esperanza, sino pueda llevar, Señor, una motivación para que realmente los corazones se vuelvan a ti, Padre. Para que cada persona que escuche este mensaje pueda ser movido, Señor, no en sus sentimientos ni en sus emociones, sino en su convicción más profunda, para que se vuelva a ti de todo corazón, Señor. Amén. Jeremías 6, versículo 16, leo la NTV. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Puse centinelas sobre ustedes que dijeron: estén atentos al sonido de la alarma. Pero ustedes respondieron: no, no prestaremos atención. Por lo tanto, naciones, escuchen esto. Tomen nota de la situación de mi pueblo. Escucha toda la tierra. Traeré desastre sobre mi pueblo. Es el fruto de sus propias intrigas, porque se niegan a escucharme, han rechazado mi palabra. Cuando el ser humano se endurece en el pecado y decide apartarse del Señor, de lo que Él está establecido, el Señor no se queda de brazos cruzados. Yo no vengo a traer un mensaje fatalista, no vengo a traer un mensaje hollywoodense de juicio, sino vengo a mostrar una óptica distinta de los acontecimientos que Dios permite que ocurran en el mundo. Esta situación extraordinaria y única que ha vivido Venezuela está comprobado histórica y científicamente que no había existido registro alguno donde un lugar recibiera el impacto de dos terremotos al mismo tiempo prácticamente, porque lo que hubo fue una breve lapso de distancia entre el primero y el segundo de tan solo 39 segundos. Por lo tanto, el impacto total de esos dos temblores duró 1 minuto con 55 segundos. Eso es una eternidad de tiempo. Por eso la devastación fue tan grande, tan abismal, que ya todo el mundo conoce. Y única, porque lo acabo de decir, ya se ha dicho que no hay registro alguno que haya pasado algo igual en la historia. Y solo por un pequeño detalle de movimiento de las placas no hubo el tsunami, que aunque hubo una alerta de tsunami, gracias a Dios no se concretó el tsunami, porque si no el desastre hubiese sido mucho más fuerte de lo que ya es, que es fuerte lo que está pasando ahorita. Este mensaje tiene un nombre, por supuesto que tiene un nombre, y es un dolor que edifica, porque hay un dolor grave ahorita, como nación, como sociedad. Esto ha sido muy impactante, esto ha sido muy fuerte, por relatos directos de personas que son allegadas a mí, que lograron bajar a la zona cero del desastre. Ambas personas me dijeron, a su forma, de su manera, esta idea: lo que ustedes que están afuera ven por las redes sociales y por los noticieros no se iguala a lo que realmente está pasando aquí. Es mucho más fuerte de lo que se ve en las redes sociales y en las noticias. Y si a ustedes les parece, si usted ha
visto en las redes sociales y le ha conmovido, le ha sacado una lágrima, algún video, algún reel, alguna noticia, pues déjeme decirle que es más fuerte de lo que nos hemos enterado. Y precisamente quise comenzar con este pasaje porque Dios le dice a la nación de Israel: yo quiero que sigan esta directriz, yo quiero que me dejen guiarlos y que se metan por esto, y les he puesto personas, guías, que le van a indicar, le van a dar el toque de alarma cuando sea necesario que ustedes respondan. Pero ustedes han decidido ignorarlos, y no solo a ellos, me están ignorando a mí. El detalle está que Dios no se queda de brazos cruzados y le da una advertencia a las naciones del mundo, poniendo como ejemplo a la nación de Israel. Y dice el versículo 19: traeré desastre sobre mi pueblo. Es una realidad que no podemos pretender que no habrá una consecuencia sobre el hecho de desobedecer, de ofender el nombre del Señor y de pecar. El pecado tiene una consecuencia. Eso es una realidad espiritual. Yo lamentablemente escuchaba hace pocos minutos a un pastor que le decía a su congregación que él no estaba de acuerdo y que él no aceptaba la idea de que la situación que había venido sobre Venezuela era un juicio de parte de Dios, porque eso era del Antiguo Testamento y que eso invalidaba la gracia y el amor de Dios que vemos en el Nuevo Testamento, separando la naturaleza de Dios, dando a entender que es distinto el Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento. Eso es un error doctrinal grave, porque es el mismo Dios del Antiguo Testamento, sigue siendo el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y aquí es donde quiero que miramos cómo comencé yo orando, que básicamente di un pequeño spoiler del mensaje, porque el hecho de que la gente ignore, las naciones se alejen de Dios, no quiere decir que Dios se quede de brazos cruzados. No, Dios hace que la gente vuelva a Él. Dios hace que las naciones le reconozcan nuevamente. ¿Y cómo lo hace? Llamando su atención. El problema es que no lo hace mandándole un WhatsApp. El detalle no lo hace mandándole un correo electrónico. El detalle no es que lo hace haciendo un TikTok para ponerlo por las redes sociales. No lo hace de esa forma. Lo hace de una forma dolorosa muchas veces. Lo hace de una forma que irremediablemente va a hacer que la gente lo busque y lo vea a Él. Es irónico que cuando comenzó esta tragedia empezó a circular un video de un grupo de personas que estaban bailándole a un santo, curiosamente, y la canción que decían era que la tierra tiemble, y justamente ocurrió el temblor. Pero inmediatamente que empezó a temblar, empezaron a decir: Dios mío, Dios mío. Y yo me ponía a meditar todos estos días en ese video y yo decía: pero no se supone supuestamente que le están adorando y le están pidiendo a un santo, porque a última instancia, cuando comenzó el temblor, empezaron a clamarle es al Dios verdadero y no al supuesto santo que le están bailando. Y ese es lo irónico, ¿no? Qué irónico es todo. Y aquí el Señor dice en el versículo 19: escucha toda la tierra. Y eso incluye también a Venezuela, que si bien es cierto en este punto de la historia podemos decir que no existía, pero ahí estaba representada también Venezuela, porque es un mensaje de Dios para todo el planeta, si usted lo quiere ver así, para todas las naciones. Traeré desastre sobre mi pueblo. ¿Y por qué? Porque es el fruto de sus propias intrigas, porque se niegan a escuchar. Esto es una realidad. Yo no quiero ser, como ya lo dije en un principio, fatalista, ni ponerme sobre el pedestal de inflar el ego para decir esto, decir lo otro. No. Esto es un mensaje de que, si bien es cierto, Dios es un Dios de misericordia, porque recuerdo el libro que estamos leyendo, el libro de Jeremías. Es un libro que se le reconoce a este profeta coloquialmente como el profeta llorón. ¿Por qué se le reconoce como profeta llorón? Porque precisamente él gimió y clamó por todo lo que su nación, todo lo que su generación iba a vivir. ¿Por culpa del diablo? No. ¿Por culpa de Dios? Tampoco. Por culpa del pecado de su propia gente, que aquí se lo está diciendo, no quisieron escuchar a Dios. Y él lloraba porque él sabía que las cosas que él le profetizó a su generación se iban a cumplir. Y él lloraba de dolor
dolor, él lloraba de tristeza, él lloraba porque no quería tener que ser testigo de lo que él sabía que iba a ser testigo. Por eso le dice el profeta lloró. A tal punto que hasta un punto en la historia, si usted ha leído bien el libro de Jeremías completo, se lo recuerdo, él decidió dejar de profetizar. Él dijo, no, es que no puedo seguir profetizando, porque esto es muy terrible lo que va a sufrir mi generación. Y él mismo le dice, pero es que este fuego que tengo aquí, que no es mío, que me lo puso el único Dios verdadero, no me deja. No me deja. Y es solo a través del dolor que muchas veces Dios llama de nuevo la atención del corazón que se ha endurecido. Esa es la realidad. No es ver el actuar de Dios, que si bien es cierto, Él se ofende, si bien es cierto, Él no está de acuerdo, y por eso Él viene a corregir las conductas y los corazones de las naciones. No lo hace para destruir. Yo quiero dejar claro acá que no siempre cuando Dios trae una corrección sobre un pueblo, sobre una nación, lo hace para destruirlo. Porque cuando yo uso el término juicio, siempre los evangélicos lo traducen como destrucción. Yo no estoy hablando aquí de destrucción tipo Sodoma y Gomorra, que eso es un tipo de juicio que Dios mandó, sí es cierto. Pero en este caso yo no estoy definiendo esta palabra de esa forma, y por eso no lo estoy usando de forma directa, porque automáticamente el prejuicio evangélico que le viene a la mente es que Dios va a destruir Venezuela. Número uno, Dios no va a destruir Venezuela. Número dos, ese es el mensaje que yo estoy transmitiendo acá. Y Dios está diciendo algo muy claro. Dice que va a traer desastres sobre su pueblo porque se niegan a escucharme. Entonces el objetivo de Dios con este mensaje que le está diciendo a Jeremías, que le diga a la nación, es: yo les voy a quitar el estupor de sus oídos por causa del pecado, porque se han endurecido, y voy a hacer que me vuelvan a escuchar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a traer desastres a la nación. Pastor, ¿a usted no le parece que eso es como que muy duro? No, duro es el corazón de esa generación, que Dios tuvo que usar un desastre para quitar esa dureza. Imagínese. Yo me acuerdo que una vez de niño, jugando, yo era una persona muy activa. Era raro que yo me quedara en mi casa. Siempre o me ponía a hacer algo, o los amigos de donde yo vivía me buscaban para jugar, para hacer algo. Y usted se debe imaginar que es normal que a veces uno sufra ciertos accidentes, ¿no? Me acuerdo una vez que estamos en patines. Estaba en Venezuela esto de la fiebre de la moda de los patines en línea, y a mí me habían comprado los míos. Pero era tanta la demanda, lo recuerdo muy claramente porque yo fui con mi papá fue que me los compró, que fuimos a la tienda, habíamos recogido otras tiendas porque ya se habían agotado en Caracas, y fuimos a una, y cuando la vendedora nos dice sí nos queda, yo estaba feliz. Yo dije, por fin voy a tener mis patines. Pero luego de unos minutos la vendedora se regresa y nos dice: no tengo la talla, lamentablemente se nos acabó, pero me queda la talla 39. Entonces digo, ¿es una talla más grande? No, eran 3 tallas más grandes. Yo era 36. Mi papá me dice, desconsolado, él me los quería comprar, bueno, no te los voy a poder comprar porque no, yo quiero mis patines. Pero que te van a quedar muy grandes y eso te va a pesar, no me importa, yo quiero mis patines. Y tanto fue mi posición que él me terminó comprando talla 39. Los patines me pesaban bastante, y bueno, precisamente al principio tuve una caída y me raspé bastante la pierna. No usaba jeans, sino típico de niño que usaba cholo, y me raspé bastante feo, capantore. Y me acuerdo que mi abuela agarró un trapo porque estaba lleno de piedras, de arena, de tierra, y usted sabe que primero hay que limpiar la herida para después curarla y después vendarla. Yo estaba llorando y ella me dice: aguanta porque te la tengo que limpiar y esto te va a doler más. Dicho y hecho, así fue. Me dolió bastante, me dolió más la limpieza, quitar todo eso que estaba ahí, que el remedio que me echó y la venda y toda la cosa. Me dolió, porque ella tuvo que no tratarlo con delicadeza, sino con prontitud, para evitar que se me fuera a infectar y todo lo que usted ya sabe que puede ocasionar eso. ¿Por qué yo le estoy dando este relato? Porque es precisamente lo que Dios hace aquí en esto. Dios está trayendo un desastre que ya se lo está anunciando, y lamentablemente todo lo que Dios le dijo a Jeremías que le dijera a esa generación que iba a suceder, les pasó.
Él no quería que pasara y por eso lloraba mucho por su generación, pero pasó. No lo estaba haciendo aquí para destruirlos como sociedad. Todo lo contrario. Les estaba trayendo esto, era precisamente porque como mi abuela me tuvo que limpiar la herida para que se sanara correctamente y para evitar un mal mayor, exactamente ese era el propósito de Dios y la intención de Dios. Y es muchas veces la intención de Dios cuando Dios permite situaciones en las naciones, en las familias o en la vida de un individuo. No lo está haciendo para destruir, lo está haciendo precisamente para todo lo contrario, para edificarlo, para corregirlos, para hacerles un bien mayor. Por eso este mensaje se llama un dolor que edifica. Pastor, pero es que lo que está pasando en Venezuela es algo muy duro. Sí, se lo está diciendo alguien que es venezolano, se lo recuerdo. Estoy muy al tanto de lo que está pasando allá. Estuve investigando. Venezuela ha sufrido otros terremotos a lo largo de su historia. En el 1812, cuando Simón Bolívar, que pronunció aquella famosa frase que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, y que lamentablemente el presidente Chávez en el 99 la descontextualizó y también la citó también cuando fue precisamente la tragedia de Vargas en el 99. Pero en el 67 también sufrimos otro terremoto también que fue duro, el de Caracas, que curiosamente afectó Caracas. No afectó La Guaira, pero se afectó Caracas fuertemente y hubo bastante muertos también. Pero este que estamos todavía pasando, porque apenas hace unos pocos días atrás que comenzó esta tragedia, está considerado el más fuerte de la historia del país. Y aunque el régimen va a maquillar y ocultar las cifras reales, van a ser situaciones familiares muy duras que afrontar, porque las cifras van a ser grandes. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo usted entonces va a decir? Bueno, imagínese el nivel de dureza del corazón por causa del pecado de parte de la iglesia, porque le recuerdo que en La Guaira no era solamente gente que no es cristiana, ahí obviamente vivía gente cristiana y que obviamente está afectada también, y luego el resto de la población. En esas condiciones estaba la vida espiritual y el corazón de la persona, que Dios tiene que traer esto. Esto me hace recordar que mi abuela me limpió la herida, pero ahorita que estoy recordando el momento con un poco más de detalle, me lo limpió con fuerza, porque ella tenía que asegurarse de que la herida quedara bien limpia, no podía quedar algo, un granito de arena, algo, no, eso tenía que quedar bien limpio, y sí quedó bien limpio. Gracias a Dios, yo sané perfectamente de esa herida, tanto así que mi marca me quedó. Y eso, si mi abuela hizo eso conmigo, aún sabiendo que me iba a doler, ¿usted cree que Dios no va a hacer lo mismo con el corazón de las naciones del mundo? Hace exactamente lo mismo. Entonces, me gusta esto que coloco acá, dice, cuando la palabra de Dios no es escuchada, el dolor se vuelve el idioma de Dios. Repito, cuando la palabra de Dios no es escuchada, el dolor se volvió el idioma de Dios. O usted y yo escuchamos a Dios por la buena, o lo escuchamos por la mala. Pero yo siempre he dicho que salga chivo o salga rana, Dios siempre gana. Por eso que es un dolor que edifica, porque la situación, por muy dura que nos pasa, como individuo, como familia, como sociedad, como nación, no busca destruirnos, busca edificarnos precisamente. Pero Dios tiene que quitar lo que estorba. Se ha endurecido el corazón por causa del pecado. Bueno, vamos a quitar esa dureza. La vamos a quitar. Yo quiero que vayamos a Hebreos 12 ahora. No quite su dedo de Jeremías, porque vamos a seguir mirando el libro de Jeremías. Hebreos 12, versículo 6. Hebreos 12, versículo 6. Dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. El amor de Dios se manifiesta de alguna forma, y una de esas formas es a través de la corrección. Y yo quiero demostrarle a usted de dónde el escritor de Hebreos, yo creo que fue Pablo, está sacando esta idea.
Pastor, pero eso es inspiración divina. Por supuesto que eso es inspiración divina. Pero recuerde que la Biblia tiene una conexión completa y perfecta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es el mismo Dios, que es lo que uno llama la infalibilidad de Dios. Es el mismo Dios ayer, hoy, siempre, por los siglos. Dios no cambia, que es su carácter. Proverbios 3, versículo 11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Es decir, que le ama. Señores, el escritor de Hebreo está uniendo perfectamente un pasaje que literalmente lo está extrayendo textual y literal del Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, y lo está transponiendo sobre las bases de la doctrina cristiana del Nuevo Testamento, literal. Entonces, el mismo Dios del Antiguo Pacto es el mismo Dios del Nuevo Pacto. No hay una diferencia en su carácter. Esto siempre lo tengo que aclarar, y más cuando escucho a pastores decir, como yo dije al principio, indicando que una cosa se quedó atrás y ya en lo nuevo eso no cambia. Eso es un error grave, porque eso trastoca el carácter de Dios, trastoca la imagen de Dios. Entonces, el dolor no siempre es castigo directo, ojo, pero sí puede ser un llamado de atención divina. En muchos casos, el dolor como tal no es el castigo directo, pero puede ser un llamado de atención. Esto es muy importante tenerlo presente. Entonces, Dios habla primero a través de su misericordia, de su tiempo de gracia. Pero cuando el hombre insiste en ignorar el llamado de Dios por esa vía, el hombre endurece su corazón. ¿Qué hace Dios? Las naciones endurecen su corazón. ¿Qué hace Dios? Habla a través de la disciplina. Yo le voy a poner un ejemplo que estoy seguro que ustedes hemos vivido en su momento. Quizás las generaciones anteriores a la mía, cuando pasaba era más duro, porque a medida que han ido pasando las generaciones, eso se ha ido ablandando y suavizando. Pero yo me acuerdo que mi abuela me regañaba verbalmente. Pero ya llegaba un punto que cuando yo no le hacía caso, mi abuela aplicaba la disciplina física. Ahí es donde venía la famosa correa. Bueno, en mi generación, en mi caso, era lo que tuviera a la mano. Cualquier cosa que sirviera para corregirme, que sabía ella que me iba a doler, pero el propósito de ella no era matarme, era que corregirme. Y lo digo porque las generaciones antes a la mía eran más fuertes todavía, y las generaciones actuales eso se ha suavizado mucho. Ya prácticamente las generaciones actuales ya se sienten hasta con miedo de corregir físicamente a los hijos. Yo digo que a veces, algunas veces a más de uno le hace falta su corrección física. Y es el mismo principio que Dios está haciendo acá. Cuando el hombre, la nación, la sociedad no atiende al llamado de las palabras, Dios tiene que usar la disciplina física. Dios lo usa. Yo quiero que usted sepa algo muy importante. La palabra que nosotros hemos traducido y entendemos como juicio se traduce también del hebreo como la palabra azote. Esto es muy interesante. De esa misma palabra hebrea que se ha traducido como juicio, también se traduce y viene la palabra azote. Entonces, cuando Dios azota a las naciones, ¿qué es lo que está haciendo? Es como cuando a mí me daban con la correa para corregirme. Es cuando usted le aplicaba la corrección física. Es cuando usted lo aplica. ¿A usted le molesta? Sí. A mi abuela le molestaba mi actitud, sí. Pero ella en el fondo, porque me ama, buscaba que corregir eso en mi vida. Cuando usted aplica la corrección, usted no lo está haciendo por odio, usted lo está haciendo por amor. Eso no es así. Cuando usted corrige a un nieto, a un sobrino, a sus hijos, a usted se dice, usted no lo está haciendo porque lo odia. Todo lo contrario, porque lo ama y sabe que eso está mal en esa persona, usted está corrigiendo la conducta. ¿Eso causa dolor? Sí, causa dolor. Pero es a través del dolor entonces que Dios empieza a hablar otra vez al corazón, a corregir el corazón de la nación, de la iglesia, del país. Volvemos ahora, pero a la
Lamentaciones, que fue un libro que está después de Jeremías, que también escribió el profeta Jeremías. Capítulo 3, versículo 22. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. El mismo profeta está reconociendo que el mismo Dios que le mandó a decir a través de él a su generación, que estaban ignorándolo, estaban dejando a un lado sus caminos y que les iba a mandar desastres, como ya lo vimos en el libro de Jeremías, está reconociendo la misericordia del Señor. Entonces, él fue testigo de la destrucción, ya se lo dije, por eso lloraba mucho, porque él no quería que se cumpliera, pero todo dependía de que si su generación atendía a la voz de Dios para arrepentirse o no de su condición. Él sabía que si no se arrepentían, se iba a cumplir y se cumplió. Él fue testigo de la destrucción, pero él también estaba demostrándonos aquí que la corrección de Dios no cancela su amor, para nada. Es un error ver que cuando Dios aplica la mano dura es porque está dejando de amar. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es más, yo me acuerdo una vez que mi abuela me corrigió fuerte. Yo estaba en esa etapa ya entrando en la preadolescencia y estaba de verdad. Recuerdo que varias veces mi abuela decía, es que Kirvin está insoportable. Me acuerdo yo que en ese proceso, yo recuerdo que una vez me corrigió fuerte. Creo que ese día fue el día que más duro me dio. Pero fíjese que la intensidad de su corrección dependía de la intensidad de mi rebeldía. Ojo al dato, con lo que estoy diciendo. Si usted está escuchando, usted me sigue, usted va a entender esto. Y me acuerdo que me dio duro. Y yo en mi rebeldía, en mi rebelión, yo le dije, te odio. Te lo dije, me acuerdo. Es que tú no me amas, mira cómo me das. Me puse hasta un poquito manipulador en mi llorar, en mi cosa, pero sí se lo dije, me acuerdo. Mi abuela solo me miraba y solo me dijo esto. Después que terminé hablando con ella, pero yo se lo dije que sentí que me salió de a fondo de adentro, porque yo lo veía como que sé que me estaba haciendo un mal a mí, porque es que nunca me había dado tan duro ese día. Pero imagínese el nivel ya de rebeldía, de desobediencia, de actitud tan fea que yo estaba teniendo, que ella tuvo que aumentar la intensidad de la corrección. ¿Usted cree que Dios no va a hacer lo mismo? Yo pregunto, ¿usted cree que Dios no va a hacer lo mismo? Y mire que le estoy poniendo como ejemplo la nación de Israel, que no fue solamente la generación de Jeremías. Usted puede leer la generación de Isaías, la generación de Ezequiel, la generación de cualquier generación de los libros que usted quiera, de los profetas. Y usted se va a dar cuenta que Dios mandaba siempre, primero, el llamado de atención verbal. Cuando no hacían caso, Dios venía y aplicaba el azote. ¿Y era por qué? Porque Dios no amaba a su pueblo. Por Dios, ¿qué más? ¿Cómo usted va a decirle a Dios que Dios no amaba a su gente? Entonces, esa corrección, ese azote o ese juicio es muchas veces una expresión del amor de Dios. Eso no invalida el sacrificio de Cristo actualmente. Ojo con esto, porque yo lo acabo de demostrar que es el mismo principio. Esa expresión final del amor de Dios reflejado en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor no está invalidando esto que estamos mirando en las Escrituras. Porque ¿cómo usted cree que Dios corrige? Si usted tiene sus medios, si yo tengo mis medios, o sea, nosotros nos corrigieron y es algo habitual y normal dentro de nosotros, ¿usted cree que Dios no tiene su forma y su manera también de corregir? Lo que pasa es que nos han vendido mucho la idea de un Dios hippie, donde todo es paz y amor, donde está mal idealizado. No podemos ver que Dios corrija de alguna forma. No podemos aceptar la idea de que Dios pueda permitir el dolor de alguna forma para llamar la atención nuevamente hacia Él, para que los corazones se vuelvan a Él, para que los rostros de las naciones se vuelvan a Él, de verdad, el único Dios verdadero. No lo podemos aceptar. Y es una realidad que si nuestro Dios no nos corrige, número uno, sería un Dios indiferente y sería un falso Dios. Ojo a esto. Regresamos a Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29, versículo 11. Yo quiero leerlo desde el versículo 10. A este punto de la historia de la generación de Jeremías ya se empezó a cumplir las
las diferentes disciplinas, los diferentes azotes o los diferentes juicios, como usted lo quiera ver, hacia ellos que Dios les había dicho. En el versículo 10 dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y lo llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Aquí yo estoy viendo el amor de Dios corrigiendo y cumpliendo con su plan. Se lo voy a traducir para que usted lo entienda bien. Es como cuando a mí me castigaban, cuando usted lo castigaba y por lo menos me decían, estás castigado, hoy no vas a ver televisión. O, pues como ella sabía que me gustaba mucho salir en las tardes a compartir y a jugar, me decían, hoy no vas a salir. Mañana tampoco, me decía, o vas a durar una semana sin salir. Y yo recuerdo que todos los días venía uno u otro amigo diferente a buscarme para jugar, qué sé yo, policía y ladrón. Lo que uno jugaba antes, porque antes uno no tenía tanto el tema de la tecnología, antes uno era más contacto físico, ahorita se ha perdido mucho. Y me acuerdo que mi abuela salía y pegaba un grito desde el fondo cuando venía, Jimmy está castigado, no sale hoy. Y yo lo miraba así como, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, estoy castigado. Bueno, me hacía señas, mañana vengo. Mañana vengo. Pero bueno, nada. Yo recuerdo que, mire cómo es el corazón humano, uno busca manipular la situación. Eso yo tendría como unos 9, 10 años. Se me prendió una idea. Me puse a limpiar la cocina completa, a barrerla, a pasarle coleto, a limpiar la mampostería, lavar platos. O sea, mi idea era dejarla con una tacita de té, brillante por todos lados, pagar a puntos, porque mi abuela me quitara el castigo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no me quitaron el castigo. Ahora me dijeron, no, está bien, qué bueno que lo hiciste. Igualito no vas a hacer. No me funcionó. Yo creía que iba a ganar puntos. Y yo gano puntos porque esto yo nunca lo había hecho. Pero como decía mi abuela, mientras tú vas a llover, no vas a salir. Pero bueno, que yo hice esto, que mire lo que... Nada, no sales. Y si sigues insistiendo, te vas a quedar una semana más. Así son muchas veces los cristianos. Buscan la manera de pedir a Dios que levante la situación, que la levante, ya sea que ayunando o haciendo vigilia, buscando conmover o manipular el corazón de Dios. No funciona así. ¿Qué dice aquí entonces? Que el propósito del dolor es ¿qué? Es la restauración final, es la edificación, es que la gente entienda. Aquí Dios le está diciendo, yo veo aquí exactamente lo mismo. Dios le está diciendo a esta gente, 70, ¿cómo te dice? 70 años van a quedar en cautiverio. Ese es el castigo. 70 años. No un día más, no un día menos, no un año más, un año menos. Y después que pase el castigo, yo voy a cumplir mis planes con ustedes. Dígame usted si esto no es exactamente Dios aplicando un castigo. Es que me hace recordar lo que acabo de decir, el castigo que me puso mi abuela. Tal cual, yo duré una semana sin salir a jugar. ¿Funcionó? Sí funcionó. ¿Por qué? Porque yo dije, no, yo no voy a volver a hacer lo mismo que hice porque me van a volver a castigar. Entonces, ¿funcionó el castigo? Sí funcionó el castigo. Entonces, si mi abuela, que es un ser humano imperfecto, pudo tener la inteligencia y la sabiduría para corregir algo que en mi vida, que estaba creciendo, logró para formar. ¿Usted cree que Dios no hace lo mismo y no funcionan sus métodos con las naciones del mundo? Yo pregunto. ¿Con su pueblo? ¿Con su iglesia? Aquí está, lo dice muy claro. Lo que pasa es que todo el mundo se queda solamente con el versículo 11. Porque es esperanzador, porque es una promesa de bendición, de bienestar. Pero dejan a un lado el contexto de dónde está metido esto. O sea, sí, Dios lo cumplió, pero ¿qué estaba antes de eso? Un castigo, tal cual. Imagínense, esto es una promesa de Dios de bienestar en medio de un castigo. Entonces, ¿por qué Dios permite los procesos dolorosos, situaciones que causan un dolor intenso? Usted ni se imagina. Bueno, a lo mejor sí lo ha visto, porque ya esta situación ha llegado a todo lugar del planeta, ya todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela.
videos desgarradores en las redes sociales. Hay videos muy esperanzadores de rescates, de situaciones tremendas, pero también hay otros que son muy dolorosos, que son muy críticos. ¿Pero por qué Dios permite eso precisamente? Número uno, para llamar la atención nuevamente, para quitar la dureza del corazón. Número dos, para quebrantar el orgullo que se haya levantado. El orgullo. Para redirigir el corazón y el rostro hacia Él solamente. Evidentemente esto va a traer como una consecuencia directa que es hacia donde Dios quiere. Restaurar la relación con Él. Hacia allá Dios quiere eso. Dios quiere eso. Entonces no es destrucción final, es cirugía espiritual. Es cirugía espiritual. Es corregir algo que se dañó, que se pudrió, y para evitar algo más hay que intervenir. Es como cuando usted va con un dolor que no, doctor, me duele, esto es como que es apendicitis, y el doctor lo revisa. No, esto explotó, ahora es peritonitis, hay que operarte ya de urgencia, porque si no te operas, te mueres, se te va a infectar todo por dentro. Buenas noches. Y eso es lo que Dios hace con el dolor. Busca edificar. Cuando Dios permite un dolor intenso, es porque está buscando un fin mayor, que es el bienestar de esa persona. Vamos a Jeremías 3. Jeremías 3, versículo 12. Fíjese lo que el Señor le manda a decir a esta generación. Aquí está la clave que sustenta todo lo que vivió la generación de Jeremías. Está aquí. Versículo 12. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor: oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí. ¿Por qué? Porque yo soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. A veces, esto es otro gran detalle. La gente cree que Dios no se enoja, que Dios no se molesta. Por supuesto que Dios se molesta. Por supuesto que Dios se enoja. El detalle está que cuando Dios se enoja con su pueblo, no es para destrucción. No es para... Si así fuese, créame que en algún punto del Antiguo Testamento hubiésemos leído en Jeremías, en Ezequiel o otra vez, Dios se cansó y lo borró todito otra vez. No pasó así. No pasó así. Pero aquí está clarito, Dios se enoja. A mí cuando me corregía de chiquito, mi abuela no me corregía con una sonrisa de oreja a oreja. Yo estoy seguro que cuando usted corrigió a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, o cuando usted lo corregía, usted miraba a su papá o a su mamá y usted no le veía precisamente la sonrisa de oreja a oreja. Usted veía el ceño fruncido, la molestia, el enojo. Porque no estaban de acuerdo, no le gustaba lo que hicimos, o lo que dijimos, o lo que dejamos de hacer, o lo que dejamos de decir. Lo mismo pasa con Dios. Dios se molesta. Y eso no quiere decir que te ha dejado de amar. Yo quiero aclarar estas cosas porque siento que todavía el pueblo no logra como que armonizar las virtudes de Dios. Dios no deja de amarte, Dios no deja de ser paz, Dios no deja de ser bondad por el hecho de que tenga que venir y corregir a una nación y permita ciertas cosas que causan dolor. No están divorciadas unas cosas de la otra. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. ¿Qué dice el versículo 13? Solo reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él, al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Aquí está, se hubiese evitado el dolor que vino después. Ya sé lo que Dios se lo estaba diciendo. Estoy enojado. ¿Por qué? Porque te fuiste a idolatrar a esta gente, te fuiste a idolatrar a estos falsos dioses y me estás ignorando. Por eso estoy enojado. Ahí está. Entonces, el problema nunca fue solo el pecado externo, sino que esta generación ya venía con una desconexión interna de parte de Dios tremenda. Ellos estaban guardando las apariencias hasta que llegó un punto que ya no les importó guardar las apariencias. Entonces, el dolor, ¿qué hace? Revela lo que gobierna el corazón hasta este punto. Como Dios, esta generación no le hizo caso a Dios a través de Jeremías, Dios usó el dolor para que a través del dolor, en medio del dolor, ellos descubrieran que lo que les había dicho era verdad. Wow, sí, hemos sido idólatras. ¿Usted cree que en 70 años de cautiverio muchos de su generación no reflexionaron en lo que
le parece poco 70 años? Y mire que hoy día tenemos una gente que a una nación que está prácticamente bajo una mano dura, el gobierno de Cuba. Ellos tienen 67 años de unir. O sea, que tampoco es que es algo muy descabellado esto que vivió la gente de acá, de esta generación de Jeremías. Aquí fueron 70, Cuba ya va por 67, tampoco que le falta mucho. Eso para que usted vea que tampoco es que... No, esto pasó hace mucho, ¿no? Aquí mismo tenemos a leer con Cuba, que está aquí cerquita, no es muy lejos. Entonces, ¿qué revela el dolor? Lo que gobierna realmente el corazón, porque como el corazón de nosotros es engañoso, no somos conscientes muchas veces de realmente de nuestra condición, y el dolor lo aflora, nos lo muestra. Porque el dolor es como una mandarria cuando golpea la pared. Como hay dureza de corazón, Dios tiene que agarrar la mandarria, tiene que darle duro, y empieza a aflojar, y no se empieza a dar cuenta de uno mismo. ¿Para qué? Para uno poderse arrepentir. ¿Qué es lo que dice aquí? Arrepiéntete de esta condición. Pero ellos no se daban cuenta. Estoy seguro que en esos 70 años que ya vimos, estoy seguro que más de uno se dio cuenta. Estoy seguro. Quizás otros no, y otros se murieron, pero estoy seguro que otros sí. Entonces el dolor hace que la gente reconozca la condición de su corazón y abra una puerta para que se reconcilie otra vez, para que vuelva a Dios genuinamente, que es lo que Dios quiere. Entonces el dolor que te edifica produce arrepentimiento, genera dependencia de Dios otra vez y forma tu carácter, tu madura. Yo le voy a decir una cosa: las mayores lecciones, las mayores enseñanzas que yo he recibido en mi vida no han sido precisamente en los momentos de gloria, no han sido precisamente en los momentos color de rosa, no ha sido precisamente cuando estoy cómodo. Ha sido cuando me ha tocado afrontar la tormenta o cuando me ha tocado afrontar la disciplina que el Señor me manda. Ahí es donde yo he aprendido realmente las lecciones de vida más valiosas, las enseñanzas más valiosas del Evangelio. Allí. Y creo que todos hemos pasado por allí. Quizás usted no se había dado cuenta, pero les ha tocado, porque Dios a todo el que recibe como hijo lo ama. Y si te ama, vas a sufrir la disciplina en algún punto. Este mismo pastor que dijo esto al principio, que lo estaba escuchando, que dice: esto es un error de este pastor y está enseñando mal a la iglesia en eso. Eso es así. Hace tiempo había tomado la decisión de incursionar en un área donde Dios no lo llamó a meterse en esa área. ¿Cuál fue el resultado? Esperado, no tuvo el resultado que él quería, porque Dios supuestamente lo había metido allí. Se notó por los resultados, Dios lo mandó a meterse allí. Sufrió un cáncer, todo el mundo se enteró, él mandó a llamar a la oración, Dios hizo el milagro, Dios en su misericordia le quita el cáncer. Él lo anuncia públicamente que ya está libre del cáncer, como lo festejó, gloria a Dios, aleluya, por lo que oramos por él. Pero él siguió metido en esa área donde Dios no lo había llamado, no era su voluntad. Pasó un tiempo, otra vez, y yo le digo a mi esposa: yo veo a este pastor un poco raro. No sé, yo lo veo como hinchado. Él tiene un poquito la gordura, pero uno nota cuando una persona, aunque sea gorda, está hinchada. Eso se nota. No sé si son ideas mías. Yo lo veo raro. Bueno, eso quedó así. Pasan los días. Yo decía: con razón yo lo veo raro, con razón yo lo veo así. Resulta que le está recibiendo un tratamiento que no es tan agresivo sobre esta situación. Y qué curioso, dije yo, que esta persona nos dijo que hace más o menos como un mes, unas 3 semanas, un mes, le había anunciado en un servicio a su iglesia que había tomado la decisión de salir de esa área. De salir de esa área. Y decía: qué casualidad que le volvió y ahora dice que va a salir de esa área. No es casualidad. Es que cuando tú y yo no queremos hacer caso, entonces hay dureza de corazón y Dios tiene que ¿qué? Corregir. Dios no lo quería meter en esa área. Dios no lo quería meter ahí, pero él insistió tercamente en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Dios como padre? Corregir. Se salió.
recibiendo su tratamiento y ya se salió de eso. Lo que pasa es que nos cuesta entender, no, pastor, pero ¿cómo usted va a decir eso? Porque el diablo es el que enferma, el diablo, miren lo que hizo con Job y todo aquello. Si usted lee con detenimiento el libro de Job, Satanás no podía tocarlo, dice, el mismo Satanás lo reconoce porque estaba cercado por Dios. Dios le permitió a Satanás tocarlo. No le dijo que le pusiera tal enfermedad, no, eso es un trabajo de él. Pero el permiso se lo dio Dios. Entonces, cualquier cosa que le ocurra a un hijo de Dios o a una nación, aunque sea Satanás el ejecutor de dicha acción, eso no ocurre si Dios no se lo permite. Esa es la realidad. Eso no ocurre si Dios no se lo permite. Vamos ahora al Nuevo Testamento, a 2 Corintios 7, versículo 10. Aquí está el principio. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Aquí estamos claros, aquí lo dice este principio. La tristeza que Dios desea que suframos produce ¿qué? Arrepentimiento. Entonces el dolor lo permite para edificarnos, para que nos volvamos a Él, para que nuestro rostro genuinamente le busque y le adore. No es para destruirnos. A mí no me preocupa lo que haga el diablo. Hay muchos cristianos que están más pendientes de lo que hace el diablo que de lo que no hace. A mí no me interesa lo que haga el diablo. Al fin de cuentas, Él está subordinado al plan soberano de nuestro Señor. Él no puede hacer nada que Dios no le permita hacer y siempre lo va a hacer de forma limitada. Nunca va a tener vía libre completa para que haga, no puede hacerlo. Él actúa siempre bajo los cuestionamientos que Dios le permite y los parámetros que Dios le manda. Ni más ni menos, no puede hacerlo. Entonces, ¿por qué yo me voy a ocupar de lo que... Si Él no está haciendo algo, es porque Dios no se lo ha permitido. Pero cuando Él sí hace algo, créame que entonces Dios se lo ha permitido. Entonces, ¿de qué yo me tengo que ocupar? Yo me tengo que ocupar de mi Señor, de mi Padre. Señor, ¿qué me quieres tú enseñar a mí? En medio de toda esta situación del país que está atravesando Venezuela, que nos ha afectado a todos, tanto los que estamos adentro como los que estamos afuera, hemos sido afectados de alguna forma. Como nación, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de nuestra vida? Que nos volvamos a ti de todo corazón. Que no haya una hipocresía religiosa de parte de los que representamos tu nombre allá. Eso es lo que Dios quiere, edificar a su pueblo. Que toda la nación de Venezuela realmente vea al único Dios verdadero. No debe estar mirando a San Juan, ni al otro, ni a esto, ni para allá, ni para acá, ni que seamos personas soberbias autodependientes de nosotros mismos, ¿no? Que reconozcamos su señorío, su gracia. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el dolor que edifica, que Dios permite para edificarnos. Entonces, también quiero resaltar esto: Dios no disfruta el sufrimiento humano, pero sí utiliza el dolor como una herramienta para salvar, para corregir, para restaurar. Eso sí lo hace Dios. Entonces, la pregunta no es ¿por qué Dios está permitiendo esto? No. La pregunta es ¿qué Dios está haciendo a través de esto? En este caso, de este dolor, de esta tragedia. No es Dios está castigando sin sentido porque Él es un viejo cascarrabia. No es eso. Es Dios está llamando a su pueblo de regreso. Vengan a mí, búsquenme a mí, acérquense a mí. Yo estoy dispuesto. Tengo rato llamándolo. No me están prestando atención. Tengo que permitir esto para que me vean, para que me busquen, para que se humillen delante de mí. Y yo los voy a hacer grandes. Yo voy a bendecir su tierra. Yo los voy a levantar delante de las demás naciones. Eso es lo que Dios está haciendo. Ese es el enfoque que tenemos que mirar. De esa forma es que tenemos que verlo. Entonces, el dolor puede ser un muro o puede ser una puerta. Depende de cómo nosotros respondamos a él. Y si corrige. Y si Dios nos corrige, porque aún no ha terminado contigo y conmigo. Porque aún Dios todavía no ha terminado con Venezuela. Dios sigue siendo misericordioso
a pesar de la corrección que Él permita, porque así Él manifiesta su amor. De esa forma Él trabaja, de esa forma Él edifica, de esa forma Él manifiesta lo que Él es. Vamos a orar. Esto es un mensaje más para con nosotros, para que entendamos el actuar de Dios, sí. Nos permite comprender el carácter de Dios, sí. Pero la idea de esto es que usted reflexione, que usted medite, que usted lleve a su familia, a los suyos, a sus amistades, a sus familiares, que estoy seguro que conoce a gente en Venezuela, porque todos los venezolanos que estamos afuera tenemos contacto con los que están adentro, eso es indiscutible, ya sean familiares, amistades, etc. Llevarlos a este punto. Dios le va a dar inteligencia, le va a dar la sabiduría de cómo abordar esta situación de esta forma, porque le puedo asegurar, porque mire, ya le pasó, le voy a contar esto, ya le pasó a mi cuñada. Mi cuñada tiene su pareja que no es cristiana practicante, pero le hizo la pregunta directa. Le dijo, porque él sabe que ella es cristiana, le dijo, ¿por qué Dios permitió esto? Y yo le pongo esto como ejemplo, porque así como él se lo está preguntando, le puedo asegurar que hay cientos, hay miles, hay millones que también se lo están preguntando y no están teniendo una respuesta acertada que le responda esa pregunta. Para que lo acerque. Lo más curioso es que ella le responde, ¿no? Y luego él se va a las redes sociales y recibe un mensaje, vamos a decirlo así, de una forma que solamente es Dios, es la excepción a la regla, ojo, porque fue una forma muy atípica. Pero sé que la respuesta le llegó y él recibió la respuesta como que viene de parte de Dios, ojo, porque usted sabe que una hora en Instagram uno puede, si tú sigues a alguien, más si es un familiar o amigo, te sale como un circulito donde te muestra que esa persona reposteó ese contenido, ese video. Y a mí me salió ahí. Yo estaba mirando las redes sociales, mirando las noticias y veo el mensaje. Está bueno el contenido. Quizás no la forma, pero el contenido está bueno. Y yo veo, uy, qué sorpresa, él reposteó esto. Y yo sé que él no es cristiano practicante. Muy curioso, diré yo. Y justo a los pocos minutos mi esposo me dice, bueno, mire, estoy hablando con mi hermana y entonces su pareja le hizo esta pregunta. Y yo dije, no son 4. Qué casualidad que él le hace esta pregunta, ella le responde y luego se mete en las redes sociales, como nos metemos ahora todos los venezolanos a mirar la situación, le cae ese mensaje y veo que lo reposteó. Es decir, que si él lo reposteó, es porque él aceptó ese mensaje que escuchó y lo quiso compartir, y no es cristiano practicante. El mensaje evidentemente es un mensaje relacionado con la situación de Venezuela. Curiosamente, la forma en la que está planteado quizás no es la mejor, pero el contenido, el mensaje como tal, queda perfecto. Y yo dije, Dios está haciendo cosas, Dios está haciendo cosas. Y si él se hizo esa pregunta, ¿cuánto más otros venezolanos también se están haciendo la misma pregunta y quizás todavía no tienen a alguien que se la responda? Y están buscando la respuesta, ¿Pero por qué están buscando la respuesta? Por esto mismo, porque Dios está tratando con nosotros los venezolanos. Está tratando con el corazón endurecido. ¿Para qué? Esto se da cuenta. Para que nos volvamos a Él como nación, como sociedad. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Mira, pastor, pero es muy duro lo que estamos pasando. Yo no estoy diciendo lo contrario, ni lo estoy minimizando tampoco. Le estoy diciendo qué está pasando realmente. Lo que está pasando realmente, más allá de lo que ya sabemos, acá abajo, lo natural, qué fue lo que pasó y lo que está pasando, es lo que Dios está haciendo dentro del venezolano. Gloria a Dios por eso. Señor, gracias. Te tengo que agradecer profundamente que a pesar de este dolor que tú has permitido que pasemos, puedo ver tu misericordia actuar
puedo ver tu amor actuar, puedo ver tu plan actuar, puedo ver como una nación que se estremece del dolor y se quebranta hasta los cimientos. Puedo ver también el despertar de esos corazones hacia ti. Puedo ver cómo a través del dolor están buscando una respuesta de tu parte, una respuesta hacia ti, una respuesta, Señor, que al fin de cuentas es lo que tú quieres, que los rostros se vuelvan a ti genuinamente, que sus corazones no busquen hacia los lados, sino hacia arriba, el único Dios verdadero. Sabemos que eres un Dios misericordioso y que a pesar de este dolor tan intenso que estamos atravesando, no buscas destruir a la nación ni a la sociedad, sino buscas que dicha nación, que dicha sociedad voltee su corazón y su rostro genuinamente hacia ti, Señor. Bendito eres tú, Señor, y bendito es tu amor, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Jesús.